Si eres creador de contenido, seguramente te habrás embarcado en la difícil tarea de buscar la mejor cámara para grabar tus videos. Esta es la Sony FX30, la cámara más económica dentro de la línea de cine de Sony. Una cámara con algunas características profesionales que harán pasar tus videos al siguiente nivel. Te cuento las 10 cosas que la hacen la cámara perfecta para creadores de contenido, sobre todo videógrafos. También te diré uno que otro detalle que no me gusta tanto. Quédate para que te enteres de todos los detalles de esta camarita que te va a sorprender. Soy Gunter, esto es GTEC MX y esto arranca ya. Esta cámara no es nueva, lleva un ratote en el mercado. Desde el 28 de septiembre de 2022 lo lanzaron y al mes siguiente ya estaba en todas partes. Esta camarita reina sola en su segmento, por eso no ha perdido vigencia después de tantos años de haber sido lanzada, y lo que sí ha ido mejorando con los años es el precio. Este no es un review a detalle, de esos hay muchísimos en el mercado. Te voy a contar solamente las 10 cosas que desde mi punto de vista la hacen perfecta para creadores de contenido. Lo primero que destaca de esta cámara, y por lo que compras una cámara, es la calidad de video. Tiene varios perfiles de colores y además puedes grabar a una profundidad de 10 bits de color para que tengas todos los detalles que tú necesitas en cada uno de tus videos. Trae un sensor CMOS APS-C retroiluminado, lo que te va a permitir una captura de imágenes mucho más limpia, con bajísimo ruido, e incluso en condiciones de baja luminosidad vas a ver la calidad del video de esta camarita. El procesador de imagen junto con el sensor de la cámara te dará una reproducción de color muy precisa. La montura es del tipo E, así que podrás usarlo con tu lente preferido si ya vienes de cámara Sony, o encontrar muchísimas alternativas en el mercado de Sony y de terceros, que eso es una gran ventaja. Si hablamos de megapíxeles, son 26 megapíxeles efectivos para foto y 20.1 aproximadamente para video. Aunque está pensada para video, la verdad es que la puedes usar para fotografía sin ningún problema. Lo único es que es un poquito pesada, así que tenlo en cuenta. Segunda cosa que te hará amar esta camarita de Sony, la FX30, son los perfiles de color. Estos perfiles de color te darán una calidad de imagen muy profesional y además una flexibilidad en la postproducción para que tú le saques el máximo partido. El S-Log 3 está diseñado para maximizar el rango dinámico de esta camarita. Captura una amplia gama de detalles, tanto en luces como en sombra, y eso te va a permitir tener una imagen mucho más rica en matices. El S-Gamut 3 se utiliza en conjunto con el S-Log 3, que proporciona una gama de colores aún más amplia que el estándar Rec 709. Y la flexibilidad que tienes durante la edición o la postproducción depende de ti, depende de qué tan familiarizado estés con eso. Yo la mayor parte del tiempo no los uso, pero es bueno tenerlo ahí para cuando decida hacerlo y hacerme un poquito más cinemático, pues ya los tengo en esta camarita. La tercera cosa que te hará amar esta camarita es la estabilización de 5 ejes que trae. Esto significa que corrige los pequeños movimientos que tú haces cuando tienes la cámara en mano para que se compensen y te den un video muy estable. Lo mismo con la fotografía, para que no te quede movida. Y por si fuera poco, esta trae el modo activo, que además de la estabilización IBIS de 5 ejes, trae estabilización por software para añadirle un extra a la estabilización. Que te da un recorte de video, es cierto, pero esta estabilización activa la vas a usar cuando tengas mucho movimiento, cuando tengas tomas panorámicas y que tú quieres que el video te salga perfecto. Pues para no dejar, esta cámara graba todos los datos del giroscopio, no es exclusivo de esta cámara, y después con el Catalyst Browse, que es el software de Sony, te va a permitir estabilizar los videos aún mejor. Por eso mucha gente hace tomas manuales con este tipo de cámaras, después lo estabiliza con el software de Sony, el Catalyst Browse, y le quedan los videos perfectos. Veamos una muestra de video con la estabilización a 5 ejes, cámara en mano, otra con la estabilización activa y otra estabilizando el video con el software de Catalyst Browse. A ver qué tal la diferencia. Cuarta cosa que me encanta de esta camarita es el diseño. La verdad es que tiene un diseño muy atractivo. Free case significa que le puedes poner un montón de accesorios, porque trae estos orificios de montaje para que tú le pongas los accesorios que quieras. Le venden unos case de metal de Ulanzi o de muchas marcas para que tú le pongas aún más accesorios. Le vas a poder poner micrófonos o lo que a ti se te antoje. El diseño del mango es bastante cómodo y ergonómico, lo puedes sostener por un buen rato sin que te canse, a pesar de que la cámara es bastante pesadita.
El diseño es algo que puede gustarte o no, señores, pero no te deje indiferente. Creo que es una de las cosas que me venía haciendo ojito. La ves un poco rara porque no tiene la botonera clásica de las cámaras de Sony. Está bastante más minimalista. Solo ten en cuenta que es una cámara bastante grandecita si la comparas con la Sony ZV-10. Cuando la ves en foto no parece tan grande. Ya cuando la tienes frente a la otra está bastante más grande. Pero bueno, si la vas a usar la mayor parte del tiempo en tu estudio, pues no pasa nada que esté un poquito grande. Aunque para sacarla de vez en cuando a fotografía y video en la calle, también está bastante manejable. ¿A ti qué te parece? Quinta cosa que me encanta es lo simple de los botones. Están hechos para que todo el mundo entienda que aunque no estés familiarizado con este tipo de cámaras, no te asusten la botonera y los diales que tienen la mayor parte de las cámaras profesionales y que hace que uno, si no está familiarizado con eso, pues le saque la vuelta. La mayor parte de los botones traen números asignados con funciones preasignadas, pero luego tú se la puedes cambiar en la configuración. Yo se la dejé tal cual viene de fábrica y a mí me ha funcionado perfecto. El botón REC y el joystick quedan muy ergonómicos al alcance del pulgar y la verdad es que cuando lo tienes con una mano es muy fácil de manipular. Sexta cosa que amarás de esta cámara es todos los puertos que trae. HDMI, mini HDMI, USB-C. La verdad es que aquí no vas a carecer de ningún puerto. De este lado trae todos los puertos, de este otro lado trae la ranura para las tarjetas, que es doble tarjeta SD y admite tarjetas CF Express de Sony, que son más rápidas, más caras también y por supuesto que dependerá también de hasta dónde llegue tu bolsillo. Yo uso de las tarjetas SD normales y me ha funcionado perfecto hasta ahora. Séptima cosa que amarás es los LED indicadores. Muchas veces te pasa que cuando estás creyendo que estás grabando, pues resulta que no, que se te olvidó, y con esta no hay pierde, señores. Tiene LED indicador aquí, LED indicador detrás. En la pantalla, que por cierto es abatible, también tienes este recuadro indicador. Tienes este otro LED indicador, tienes aquí detrás LED indicador, es decir que tienes LED indicador por todas partes para que ni por asomo se te olvide que estás grabando. Esto es un detalle que parece cosa de nada, pero ¿cuántas veces te debe haber pasado que pensaste que estabas grabando y no estabas grabando y tienes que empezar todo de nuevo? A mí me ha pasado un montón de veces. Con esta camarita ya lo tienes resuelto. Octava cosa que te va a encantar de esta cámara es el manejo de calor. Es más fría que tu ex. Trae su propio sistema de ventilación para que puedas estar grabando horas y horas sin que se caliente. La mayor parte de las cámaras semiprofesionales o profesionales, cuando estás grabando video a 4K, se calientan muchísimo y después de los 30 minutos, pues ya se te apaga. En el caso de esta, estás grabando durante muchísimo tiempo sin que se caliente. Trae un sistema de ventilación propio con un ventilador. Puedes ajustar la configuración de ruido del ventilador para que tengas el mejor equilibrio entre rendimiento y ruido del ventilador. Pero la verdad es que no se siente nada. Y en caso de que llegues a detectar algo, lo limpias durante la edición y listo, te queda un video perfecto. Además del sistema de ventilación propio que trae este sistema activo, la cámara está diseñado para tener una mejor disipación de calor. Es decir, que con esta camarita puedes grabar a 4K sin que se caliente durante mucho, pero mucho tiempo. Y hablando de funcionamiento continuo, una de las cosas que te va a encantar de esta camarita es que la puedes usar conectada a un power bank si estás en la calle y usarla durante todo el tiempo que te dure. Por ejemplo, yo tengo esta de 20.000 mAh durante todo el tiempo que te dure esta batería. Mientras tengas conectado el power bank, la batería que se consume va a ser la del power bank. Así que depende del power bank que uses, pues vas a tener batería para mucho rato. Y la décima cosa que te va a encantar de esta cámara es el precio. No vas a encontrar en el mercado una cámara con estas características de cámara profesional al precio que encuentras esta. Vale 35.000 pesos mexicanos, unos $1.700 aproximadamente. Sí, no es una cámara barata, pero teniendo en cuenta que la nueva versión de la Sony ZV-E10 está más o menos en $1.300, pues vale la pena ir por la más profesional y llevar tus videos al siguiente nivel. ¿A ti qué te parece? ¿Con cuál la pondrías a competir? Y de las cosas que no me gustan, podría decir que hay una sola y es el peso. Aproximadamente son 646 gramos si tienes las dos tarjetas puestas y la batería puesta. Solamente el cuerpo sin batería y sin tarjeta son 562 gramos, que si estás acostumbrado a este tipo de cámaras más compactas, pues sí vas a notar la diferencia. Si vienes de una Sony Alpha, de las más top de la marca, pues pesan 743 gramos aproximadamente con batería y tarjetas. Depende de qué cámara uses para tomar fotografía y video. Yo suelo usar esta de Olympus, que es bastante más ligera, pero bueno, una vez que te acostumbras a este peso y a esta hermosura de cámara, ya no lo notas tanto, aunque de entrada sí vas a notar el peso.
En resumen, señores, puedo quedarme horas hablando de esta cámara, contándole desde el punto de vista de un aficionado. La intención del video es resumirte las 10 cosas que considero que hacen de esta cámara un gadget ideal para creadores de contenido, sobre todo si te dedicas a grabar video. También es una decisión muy personal y depende de lo que importe para ti. ¿Qué otra cosa considerarías a la hora de elegir una cámara para grabar en tu estudio o para tenerla como tu cámara principal? Yo sigo encantado desde que me animé a comprar esta y es la mejor adquisición que he hecho en los últimos años para mi estudio casero. Totalmente recomendable, señores. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre esta camarita, la Sony FX30, que aún sigue vigente después de muchos años de haber sido lanzada. Si así fue, deja tu like. Si tienes alguna duda, porfa, escríbeme en la caja de comentarios. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.